Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Battaglia. Estoy muy contento de estar de nuevo en un segmento de Escapa de la Matrix podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Silvia Lich. Ella es una youtuber y creadora de contenido muy popular. La pueden conseguir en YouTube como Silvia Finanzas Inteligentes o pueden buscar en sus redes sociales como Comunidad Silvia. Okay, ella ofrece muchísimo contenido de valor, así que agradecería por favor que le echen una visitada a sus redes sociales. El día de hoy vamos a tener un video muy importante, vamos a estar hablando de la Reserva Federal, la inflación, vamos a ver el impacto de una posible recesión económica mundial, cómo esto puede ser una crisis de recursos en el futuro, qué implicaciones tiene esto, cómo nos podemos preparar al respecto y también vamos a hablar un poco de la visión general del mercado, cómo va a afectar esto Bitcoin y los activos para este año. Así que bueno, también recuerda que puedes operar todos estos mercados usando la aplicación de CoinFury. Te he dejado un código de regalo en la descripción del video para que al utilizarlo te lleves de regalo fracciones de Bitcoin, ETH o de acciones a tu billetera y recuerda que puedes operar sin pagar ningún tipo de tarifa y comisión. Así que sin más, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Buenas. Hola, hola David. Hola Silvia, muchísimas gracias por venir al podcast. Gracias a ti por invitarme, muy contenta de estar aquí y gracias a tu audiencia también por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tenemos varios temas importantes el día de hoy que conversar y que, bueno, sin duda alguna, la intención de estos podcasts es dar un contenido alternativo a las personas para que tengan una información, puedan tomar decisiones y tengan también alguna idea o noción de lo que está pasando fuera de los medios tradicionales de comunicación, que no nos dicen mucho, sino lo que quieren que sepamos solamente, ¿no? Entonces, bueno, está muy de moda ahorita. Está muy de moda hoy día el tema de la Reserva Federal, por todas partes suena este tema de la lucha contra la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y crees tú que están ganando la batalla contra la inflación? Realmente todo este circo que han montado, bueno, digo yo que es un circo en mi opinión, ¿no? Durante el último año 2022 y ahora este año, ¿realmente está dirigido a combatir la inflación? ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Cómo lo ves tú? Muy buena pregunta, David. Me gusta la forma en que lo planteas porque yo creo que la mayoría de la gente se acostumbró a ver a los personajes como Jerome Powell, etcétera, en un podio hablando y piensan que son representantes del gobierno que trabajan para el bien del pueblo, pero esa no es la verdad. O sea, tenemos que recordar y decir por centésima vez a la gente que la Reserva Federal es un ente privado con accionistas y no es parte del gobierno de Estados Unidos. Y tiene el derecho extraño, que uno no entiende por qué lo tiene, de crear dinero de la nada, que es algo que si tú y yo hiciéramos estaríamos presos. Pero yo no sé por qué a un ente privado con accionistas cuyo objetivo es generar dinero para sus accionistas, porque para eso se hace una empresa, ¿no es cierto? ¿Por qué ellos deciden sobre el tema más importante del planeta, que es ¿cómo se dice en castellano? Flow, the money flow, o Claro. sea, el flujo de dinero. O sea, eso es algo que yo hasta hoy no lo entiendo. Quizás soy inocente, pero no lo entiendo. Y luego hay que hacerse la pregunta interesante, ¿acaso las decisiones de este grupo de personas son para el bien de la gente? Y yo no sé, porque siendo una empresa privada, lo que yo puedo intuir es que es para el bien de ellos, de cuánto se lleven a su bolsillo. Entonces, primero, esa es mi respuesta parcial. Claro. Y la otra parte es, hay que analizar por qué hay inflación, porque la magia de los medios oficiales es mostrar lo que quieren y no mostrar toda la imagen. Y tenemos que recordar que la inflación a nivel mundial también se generó porque se cerraron economías de todo el planeta, sobre todo de la China, y porque no se produjo y hay escasez de productos. Entonces, claro, ¿acaso subir la tasa de interés va a solucionar el problema de escasez de productos? Correcto. Sí, esa es una de las cosas que yo más me he cuestionado en el último año y de hecho tú mencionaste varias cosas muy importantes. Número uno,
porque estas autoridades monetarias lo que les falta es hacer un reality show donde puedas entrar a su casa y vivir con ellos, porque básicamente me parecen celebridades, ¿no? Y Sí, pareciera que el mundo se detiene cuando ellos hablan, ¿no? Como que, va a hablar Jerome Powell y el mundo deja de funcionar, ¿no? De sí, hecho, sí. eso que tú mencionas de cuáles son los intereses, hacia dónde están alineados esos intereses, me parece muy interesante porque, de hecho, hoy he publicado un tweet donde coloqué lo siguiente, ¿no? Decía, la inflación subió los precios, las subidas de tasas te subieron la hipoteca y la tarjeta de crédito. Adicionalmente, los bancos no te pagan más intereses, debes pagar impuestos y para resolver todos los problemas anteriores debes perder tu empleo. Eso es lo que te está diciendo la Fed. Exacto. Además, que nosotros sabemos que al subir la tasa de interés de una forma tan brutal como lo están haciendo, están destruyendo la industria. Entonces, si destruyes la industria, va a haber menos producción, entonces va a haber más escasez y va a subir el precio más. Entonces, yo personalmente no le doy ningún crédito a ninguna decisión de este tipo de entes extraños, como se llamó el famoso libro que escribió un historiador sobre la creación de la Reserva Federal, lo llamó la criatura de la isla de Jekyll. O sea, esta criatura tan extraña, o sea, ¿quién es? Hay que tratar de entenderla. Entonces, yo creo que en este momento, si te soy sincera, y bueno, es mi opinión personal, subjetiva, puedo estar equivocada y no hay por qué estar de acuerdo conmigo, pero yo lo que veo es que como que los que hoy toman decisiones a nivel global están apretando todos los botones de autodestrucción de la economía, a todo nivel. Eso es lo que yo veo. Sí. De hecho, estoy muy de acuerdo con eso porque desde 2020 para acá, por obvias razones que no podemos mencionar mucho en YouTube porque ya sabemos, ha habido como una intención directa de desmantelar la economía. Y me Exacto. parece a mí que después de haber creado en un año y medio, más o menos, creo que la estimación es un 30, un 40% de la masa monetaria del mundo, la expandiste en ese corto periodo de tiempo, y luego al año siguiente me quiere subir los intereses sobre toda esa masa de deuda, pues me parece que realmente es un intento muy descarado, pienso yo, y que también de destruir la economía, ¿no? Y que también digo, ese mítico 2% de dónde sale, ¿por qué un 2% de inflación es bueno? ¿Y no sería mejor un 1.9 Bueno, o un 1.5? O sea, esa es ¿por una qué? broma de mal gusto, es una broma de mal gusto, porque ya sabemos que esos números no tienen nada que ver con la realidad, no lo tuvieron que ver nunca. Últimamente están saliendo a la luz muchos estudios de analistas profesionales de economía que están ya diciéndolo abiertamente que los datos que se publican en el calendario económico, muchos de ellos son falsos, porque sobre todo nosotros vemos que es una herramienta para manipular los mercados, porque todo el mundo está esperando ver esos datos y todos sabemos que si cierto dato sale verde, va a subir o bajar cierto valor y si sale rojo, va a ser al revés. Entonces, los traders, o sea, los que hacen especulación con grandes cantidades de dinero, que son miles de millones de dólares, ellos juegan con eso. Pero ¿quién dice que esos datos son ciertos? O sea, lo de la inflación es una broma de mal gusto, decir 2% o lo que publican hoy que se supone que es la inflación, no es cierto, la inflación ha subido muchísimo más, así que es parte de ese teatro, como tú dices, de esos personajes que son ya celebridades, que cuando ellos aparecen todo el mundo tiene que detenerse y ahí la reacción a cada palabra que ellos dicen y cómo los analizan, hasta cómo se vistieron y cómo se pararon, todo. O sea, ya es ridículo, de acuerdo a mi punto de vista, ¿sí? Sí, no, totalmente. De hecho, Jerome Powell durante el último año ha dicho lo mismo una y otra vez, pero los algoritmos siempre reaccionan diferente, ¿no? Es como que parece que la política monetaria se basa en lo que él diga un día y también en paralelo vamos a decir, las acciones que toman, ¿no? O sea, subimos los tipos de interés, pero a la vez lo que tiene mayor impacto son las expectativas del mercado respecto a esos aumentos. ¿Ok? Entonces, lo que trata de hacer todo sistema, a menos de mi punto de vista, como he entendido la banca central, es que ellos pueden imprimir todo lo que quieran,
pueden ser insolventes, como estamos viendo algunos bancos. De hecho, la misma Reserva Federal está operando en masivas pérdidas en este punto. Pero con tal de que no se pierda el ancla de la confianza en lo que ellos están haciendo, la gente sigue en el juego engañada, ¿no? Es como un juego de Exacto. expectativas. Exacto, muy, muy importante el punto que tocaste de la confianza. Esa es la base de todo este desastre que vivimos en la economía, es creer a lo que publican los datos económicos, a lo que dicen, que son sus supuestas intenciones, cuando al final lo que hacen es totalmente lo contrario. Luego de varios meses, ya todos los analistas económicos del mundo ya se burlan de lo que dijo y lo que hizo después, o sea, ya se ha transformado con una especie de broma de mal gusto. Pero mientras la gente siga dándole tanto respeto y tanto, como tú dices, tanta confianza y simplemente mientras todos sigan parando el mundo para escucharlos a ellos, vamos a seguir así. Por eso es que yo básicamente en mi canal no me he puesto a hacer análisis ni retransmisiones de sus discursos, porque considero que darle voz es realmente un crimen contra la gente, contra la audiencia que me sigue. Yo jamás haría eso. Lo que sí puedo hacer es publicar un montón de memes y tratar Exacto. de encontrar algún sentido a esta locura, Sí, como por ejemplo. de sacarlos del podio, de que bajen del podio. Tenés toda la razón y te felicito por eso, por no... Yo tampoco nunca hablo ni una palabra de lo que dijo, nada, porque es irrelevante, es todo un teatro y no tiene nada que ver con la realidad, lo que hablan estos personajes. Y Sí, lo que totalmente. sí yo te puedo decir, que es también lo que a mí me parece, que también puedo estar equivocada, pero que lo que ocurre en este momento es una intención de los focos de poder de generar una destrucción controlada, porque cuando uno hace una destrucción controlada de la economía, uno puede ganar mucho dinero, porque uno sabe lo que va a pasar, sabe cuándo lo va a hacer, sabe cómo va a ser la repercusión. Y el tema más terrorífico aquí es que yo no creo que lo van a poder controlar y que el desastre que van a generar con esta intención de nuevo, como han hecho en la historia en el 2008, lo han hecho en los años 30, en todas las grandes crisis han salido grandes ganadores porque tenían la información de antemano, sabían lo que iban a hacer, pero en esta ocasión yo creo que hay tantos factores juntos, un caos tan grande, que el resultado puede ser tan nefasto que ni siquiera ellos se imaginan lo que van a generar con lo que están haciendo. Sí, es como lo que mencionas, es muy interesante, dos aspectos que tomo de ello. Número uno, los datos manipulados, que sabíamos que la inflación era mucho más alta, sobre todo hay que ver ciertos rubros como el energético, los huevos, la carne, cosas que todos hemos visto que de verdad ha sido, bueno, ha subido como un Bitcoin en precio, pero también personas como Nancy Pelosi y otras que tenían información de trading vamos a decir, tenían información privilegiada de antemano y se han hecho inmensamente ricos. De hecho, una persona que ganaba, no sé, $400,000 al año y de repente reporta que tiene un patrimonio de $100 millones. Entonces, está claro que ella, con su esposo, por ejemplo, un caso muy flagrante, tanto así que tienen hasta una cuenta de Twitter que se llama Tracking Pelosi Portfolio o algo así, que es que tratan de adivinar No lo cómo sabía. se está posicionando. Ay, no, lo más gracioso y lo más triste de todo esto es que hay leyes en Estados Unidos que prohíben el inside trading, o sea, tener información privilegiada, pero ya no les importa nada, ya o sea, se burlan de la gente de forma descarada. O sea, si tú y yo hiciéramos un centésimo de lo que ellos hacen, ya estaríamos presos de por vida. No, Y los claro. propios representantes de gobierno lo hacen y se sonríen y se burlan en la cara de todos y todo sigue igual. Es curioso cómo hemos llegado a una sociedad tan débil, ¿no? Hoy día donde la mayoría de la gente realmente no tiene pensamiento crítico sobre estas cosas. Creo que también se debe a que, bueno, no tienes un punto de comparación, pero no tienes conocimiento de estas cosas y realmente tú no puedes dar una opinión sobre este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo sí tengo una opinión y es que si la Reserva Federal quisiera realmente combatir la inflación, siempre y cuando sea esta un fenómeno monetario
que exclusivamente no lo es, porque sabemos que hubo un problema de oferta, un shock de las cadenas de suministro, y luego cuando abres la economía de repente es como agitar una champaña y le quitaste el freno y bueno, salió todo, ¿no? Luego eso va a caer solo, yo creo que a niveles depresivos, peores incluso que cuando salieron los primeros datos económicos, cuando empezó la pandemia, que todo se fue por un hoyo, hubo un vacío de liquidez. Yo creo que vamos a esa situación porque realmente eso se llenó, fue con dinero falso, ¿no? Pero si la Fed quiere realmente luchar con la inflación, número uno, los bancos deberían de transmitir los tipos de interés a las cuentas de ahorro de la gente, y eso no lo están haciendo. Ellos nada más están subiéndote la tarjeta de crédito y la hipoteca, o sea, le están dando un almuerzo gratis a la banca de casi $1.000 millones al día. Y lo segundo sería quitar la medida de que los bancos no tengan reservas, requisitos de reserva, están al 0%. Eso me parece a mí una locura. Yo no sé cómo alguien con tanto capital, high net worth, como digan por allí, tenga millones de dólares en un banco o euros y realmente el banco no tenga ni un solo euro que respalda esos depósitos, ¿no? Entonces, yo estaría muy Sí, asustado en este momento jugando ese sí. juego de la ruleta rusa. Ese punto es muy importante porque hay algo nuevo en este momento que es diferente a lo que pasó en las crisis anteriores y es los cambios de ley con respecto a rescate interno. Es decir, que hasta el 2008 había leyes que hablaban de que en ciertos casos el gobierno iba a poner dinero para evitar que caigan bancos grandes, ¿sí? Que pueden desestabilizar la economía. Y eso ocurrió en el 2008. Pero luego del 2008, el Congreso americano se encargó de ir cambiando las leyes para que no se haga más un bail-out, o sea, que el rescate venga de adentro de las cuentas, o sea, del banco, del dinero de la gente. Y no solo eso, sino que el grupo de países G20 se juntaron todos y decidieron que todos los países tienen que legislar lo mismo, es decir, que todos esos países tienen que, si ocurre algo de esta índole, sacar el dinero de las cuentas de la gente. Y eso la gente ni siquiera lo sabe. Entonces, en este momento, tal como tú dices, el tema de tener mucho dinero en el banco, la gente cree hoy que tiene su futuro asegurado porque tiene quizás 100.000 o 1.000.000 o no sé cuánto dinero en el banco, pero ese dinero puede desaparecer en cualquier momento. O sea, a mí no me gusta decir una cosa así, asustar a la gente, pero es la realidad. O sea, hacia ahí están yendo. Sí, de hecho, una de las cosas que nadie hace cuando abre una cuenta de banco es leer los términos y condiciones del contrato, porque obviamente hay mucho papeleo para leerlo en una oficina en 20 minutos, ¿no? Pero una de las cosas que establecen ahí es que básicamente tú eres un inversor en el banco cuando le das dinero, no eres un ahorrista como tal. Entonces, ahí cambia muchísimo la relación legal que hay entre el banco y tú, ya que el banco es una unidad, vamos a decir, de crédito. Y de eso se encargaron los ingleses en su momento de fusionar la banca de ahorro con la de crédito y crear una nueva entidad, ¿no? Entonces la gente tiene una relación contractual con el banco de inversor y es muy diferente a lo que pensarían, ¿no? Entonces, como el banco recibe una inversión, yo asumo que le estás dando carta blanca para que usen ese dinero para lo que quieran. Y lo Claro, claro. importante, para sus apuestas locas, porque yo veo que ellos, por ejemplo, como le está pasando al Credit Suisse, que eso de verdad, ya no lo considero un cisne negro porque lo estamos viendo venir, y todo lo que viene en el camino no puede ser un cisne negro, pero sí creo que habrán muchas más instituciones como el Credit Suisse que ni con que confisquen el dinero que tiene la gente ahí van a poder tapar ese agujero de las malas apuestas que han hecho. O sea, coincido contigo en que van a tratar de confiscar dinero, pero creo que no va a ser suficiente. Es verdad, y tal como tú dices, cuando tú depositas dinero en una cuenta bancaria, le estás prestando dinero al banco. Y todos sabemos que cuando uno presta dinero hay un riesgo que no te lo devuelvan. Es muy simple. Entonces, si el banco quiebra, él se puede declarar como que no tiene la capacidad de devolverte tu dinero. Y se acabó. O sea, no importa cuánto dinero tú tenías ahí, estás en un grave problema. Y yo quiero dar un tip porque estuve estudiando bastante este tema de lo que pasó en el pasado cuando hubieron este tipo de acciones. Lo que dicen las leyes en este momento es que ese tipo de bail-in ocurriría en bancos que es necesario salvarlos para mantener la estabilidad económica de un país. Eso quiere decir que son bancos muy grandes y establecidos. Entonces, una forma de
por lo menos resguardar parte del capital sería buscar bancos pequeños, privados, locales de ciertas ciudades o pueblos o lo que sea, y tener parte ahí, porque esos bancos yo no creo que serían tocados, porque no tendrían el problema de representar un peligro a la economía de un país. Y luego, lo importante también es averiguar qué hace el banco con el que tú trabajas con el dinero, porque si yo estoy trabajando con un banco, por ejemplo, como JP Morgan, es un banco que sabemos que genera herramientas de inversión que son apalancadas, son hedge funds, son lo que sea, y esos son burbujas, o sea, ellos generan herramientas que ya se alejan cada vez más de el valor que tiene que estar subyacente, ¿sí? Y esas son las pirámides que después colapsan. Entonces, buscar bancos y preguntarle al gerente del banco qué hace el banco con el dinero. Eso es totalmente legítimo, decir, ¿ustedes en qué invierten? Y hubo casos de bancos pequeños que invertían en temas de comunitarios o en negocios o en tierras o lo que sea, y esos bancos no sufrieron nada. Entonces hay que pensar y buscar alternativas, no quedarse con el dinero en los bancos más grandes de los países. Eso es un tip que yo puedo dar. Sí, yo puedo complementar un poco eso con dos cosas. Una es que hay bancos de reserva 100%, son pocos, pero hay, y se puede averiguar si, y que de hecho tienen esa política, ¿no? De que, o sea, si hubiera una corrida bancaria, ellos tienen el dinero 100% allí, o sea, no hacen nada con él, ¿okay? O sea, simplemente son custodios. Ese tipo de entidades también creo yo que no deberían de tener un riesgo de contrapartida, pues no estarían expuestos en inversiones, por ejemplo, bursátiles, como están los bancos centrales como el de Suiza, por ejemplo, que ahí sí, el baluarte de la banca en la historia, y resulta que ha tenido un montón de pérdidas por andar comprando acciones tecnológicas. Entonces, creo que si Exacto. buscas bancos, sí, o sea, y también que tienen muy poco oro muchos de esos bancos, ¿no? Sobre todo los más occidentales. Y vemos que por otro lado, Europa del Este, Asia, se están metiendo mucho en el tema del oro. Pero bueno, eso es una historia también, por ejemplo, lo que ha hecho la famosa refinería australiana que le vendió un montón de oro diluido a China. Entonces, ni siquiera yo confiaría en las redes auténticos, tiene tuxteno por dentro, y tal vez cuando descubramos eso, tal vez vean al Bitcoin como la solución. Pero bueno, mientras tanto estamos en este juego un poco medieval, porque realmente toda nuestra tecnología monetaria es como del siglo XVIII, y para mí funciona en bases de datos extremadamente inseguras. No me sorprendería que es como un meme que está por ahí de la Reserva Federal, de que todo lo que hace Jerome Powell al subir los tipos de interés entra en una sesión de Windows XP y pone el número y le da enter y ya. O sea, que eso no tiene ningún... Y lo otro que tú mencionas de los gerentes, yo desconfiaría un poco incluso porque yo he hablado con mucha gente de banca en varios países donde he ido y todavía creen que el dinero está respaldado en oro. Algunos me respondieron eso. Sí, es verdad que estoy de acuerdo contigo que los empleados de banco rara vez entienden algo de economía o finanzas, eso es verdad. Pero lo que sí, hay bancos en diferentes países que son de cooperativas, por ejemplo, de gremios, etcétera, que son bancos que los han generado gente que tiene un interés común. Entonces, yo creo que de todas maneras sería bueno buscar ese tipo de entidades financieras para tener algo ahí y no dejar todo el dinero en un banco grande, porque ahí sí que está en peligro. Sí, totalmente. Yo creo que la gente más expuesta o la que tiene más que perder es como le pasó a este señor Mobius, de este apellido, que no puede sacar su dinero de China por el HSBC porque el gobierno chino no está permitiendo eso. Entonces, como que estos mega inversores fiat, ellos tienen un portafolio en cada país y bueno, si a alguno le falla no le importa porque otro le produce, ¿no? Entonces están en ese juego continuo y para mí en esta nueva crisis ellos son los que más, puede ser que pierdan mucho más, porque la gente creo que va a salir a buscar respuestas y los gobiernos siempre tienen la facilidad de acusar a unos a otros y tratarán de desviar ese asunto hacia ellos, ¿no? Para confiscarles la riqueza y distribuirla y mantenerse en el poder. Es lo que siempre hemos visto una y otra vez. Sí, exactamente. Así que yo lo que creo hoy es que el dinero, que solamente hoy es una representación de un número sobre una pantalla, porque no es más que eso,
además de los billetes, ¿sí? Que algo inteligente sería transformar eso, ese numerito, en algo tangible. Porque al sacarlo del sistema, del ordenador, de la pantalla, lo transformas en algo que existe. Y eso ya es tuyo, lo tienes y luego lo vas a usar y nadie va a poder venir a quitártelo. Si tú, o digamos que en una realidad muy, muy distópica también eso podría pasar, pero no es lo mismo que tener dinero en el banco. Eso depende solo de una decisión de cualquier político y de apretar un botón y tú ya pierdes todo lo que tienes, tal como pasó en Chipre. Entonces, yo creo que hoy es inteligente transformar ese numerito que tenemos en la pantalla en todo lo que nos ayude a ser autosustentables y estar fuera del sistema. Yo creo que esa es una de las mejores inversiones en este momento. Totalmente. Y bueno, hablando de ese tema, me preocupa muchísimo, y tú hablas de esto bastante en tu canal, que de repente yo sigo más lo que son finanzas macro y las integro con Bitcoin y este tipo de cosas, pero he notado que durante esta situación 2022 los mercados de bonos globales han perdido mucho dinero. Y me parece que una inestabilidad en los mercados de deuda mundial, que es como la base de todo este sistema Ponzi, puede derivar en alguna especie de crisis de recursos. Vamos a decir, alimentos, energía, bueno, ya lo hemos visto parcialmente, ¿no? Entonces entiendo que tú has profundizado muchísimo en ese tipo de escenarios, ¿no? Y a dónde nos podría llevar de repente que tengamos algún congelamiento de crédito, que algo no funcione bien, que no podamos ni determinar el precio de las cosas en un escenario extremo. Inclusive la gente se ríe de estas cosas, pero la gente se olvida que en 2020 el petróleo llegó a cotizar a menos $40, o sea, una total aberración, ¿no? Entonces, sí. O sea, son cosas ¿cómo establecemos el precio de algo si tenemos una crisis de este tipo? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en el comercio, en el orden del comercio internacional para que las cosas fluyan al supermercado? Porque hoy día, lamento decirlo sin ánimo de ofender a nadie, somos personas realmente inútiles si se nos va la electricidad, si no tenemos agua en casa, si no tenemos el supermercado para ir a comprar, ¿no? O sea, creo que por allí también tener activos reales en ese sentido, ¿no? O sea, que también te protejan en esa situación. Sí, o sea, yo lo digo una y otra vez, tú me imagino que ya me habrás escuchado bastante, hablar de que toda la economía, o sea, no la economía, el mundo en el que vivimos es todo comercio, porque el hecho de que tengamos ahora esta electricidad con la que estamos transmitiendo depende de que una empresa compre petróleo y lo pague, o sea, tiene que pagarlo. Entonces, si hay un fallo en el sistema de pagos internacional, ahí se detiene todo el sistema. Eso es lo que quizás la gente no concientiza. Y hace poco salió una noticia de la empresa Gazprom Neft, que es una subempresa de Gazprom de Rusia, que está tratando de presionar al gobierno para que no hagan la transición en 100% a CBDC, a moneda digital gubernamental, porque ellos ya han calculado cuánto dinero van a perder en esa transición por la malfunción nada más. O sea, yo hace muchos años trabajé en alta tecnología en Israel, en startups, con gente de los pioneros de Israel, y yo sé lo que cuesta implementar una nueva tecnología. Por ejemplo, cuando sale un nuevo Windows, digamos, el que lo compra la primera versión está lleno de problemas. Eso se sabe porque siempre toma tiempo implementar una tecnología, sobre todo hablando de software. Ahora, en este momento hay una intención un poco, no sé, fantasiosa, yo diría, de generar un sistema de pagos internacional, el M-Bridge, que tendría que ser el responsable de coordinar entre todas las CBDCs del mundo. Y yo digo, pero estos están mal de la cabeza, porque ni bien empiezan a tratar de hacer eso, puede colapsar todo el sistema de pagos internacional. Y ahí cae el sistema de toda la sociedad que conocemos, the world as we know it, como dicen. Porque ahí no van a poder pagar, y cuando no se puede pagar, no se puede producir electricidad, no se puede darle gasolina a los transportes que traen el alimento a la ciudad,
no se puede pagarle el sueldo a nadie, entonces nadie va a trabajar, nadie va a hacer nada. O sea, ahí sí cae el sistema. O sea, solamente por intentar implementar la CBDC y que no funcione 100% bien, puede irse todo, ya sabes a dónde. Sí, y yo siempre he pensado mucho en el tema de la CBDC y digo, pues es que no hay infraestructura para implementarla a nivel mundial. O sea, que toda persona tenga el derecho, vamos a suponer que tú me cambias mi efectivo por dinero digital y que me puedas garantizar que yo tenga acceso a pagar en todas partes del mundo, o por lo menos en mi Claro, localidad. Es que no existe esa infraestructura. Entonces, es no, como, no existe para nada. Y otra cosa interesante y terrorífica que leí es que las nuevas leyes para hacer rescate interno, esas leyes dicen que hay que darle un valor en lugar al dinero que le saca al ciudadano. Digamos que tú tienes una cuenta en un banco grande que hacen rescate interno de tu cuenta bancaria, te tienen que dar algo en lugar del dinero que te sacan. En general te dan la acción de ese banco que está colapsando, o sea que es pésimo para ti, y en la lista está CBDC, o sea, darte dinero digital. O sea que podría ser también eso la forma de hacer la transición, de quitarle el dinero a la gente de la cuenta y decir, no, yo te doy CBDC en lugar de ese dinero, para que te tranquilices y no te enojes. Ahí tienes los mismos $100.000, pero ahora son CBDC. Y ahora tú ve al mundo y veamos si puede funcionar con eso. Y eso antes de hablar de todas las reglas y limitaciones que vas a tener con ese dinero, que ya no vas a tener la libertad de hacer absolutamente nada de lo que tú quieres con tu dinero. totalmente. De hecho, incluso creo que no vas a llegar a tanto dinero como $100.000, porque he leído tanto proyectos de Unión Europea como Inglaterra que planean poner un límite a la cantidad de CDBC que puedes tener, porque de alguna manera la puedes acaparar, ¿no? Entonces, como que puedes tener hasta 20.000 libras o 20.000 euros tal vez, y simplemente podrás gastar ese dinero donde ellos te digan. Eso me recuerda un poco a esta falacia de los autos eléctricos, ¿no? Como que son la solución para el cambio climático, ¿no? Que es otra agenda que está por allí. Y no hay manera en el mundo de producir, de sustituir 2.000 millones de vehículos con vehículos eléctricos. Yo he hecho varios cálculos y he visto varias proyecciones de este tema y creo que con todas las plantas de vehículos al 100% de capacidad por 90 años es que podríamos sustituir todos los vehículos actuales por eléctricos y tendríamos que dejar un cráter en el mundo del tamaño de África para obtener todos los minerales necesarios para poder construirlos, ¿no? Entonces, como que realmente no es sustentable. Entonces, y ya hemos visto que en algunos países como Inglaterra han dicho, bueno, para el 2030, 2035, todos los vehículos tienen que ser eléctricos. Claro, Entonces, lo que pasa es que tú asumes que los mismos propietarios que tienen hoy un auto a nafta van a tener eléctrico, cuando la intención es que casi nadie tenga automóvil. Entonces, ya exactamente, ahí es donde veo ni yo que va siquiera la situación. van a pasar de 2.000 millones de automóviles a nafta a eléctrico. No, ahora un 1% quizás va a tener o menos. O sea, esa es la intención. Ya sabemos que en muchísimas grandes ciudades ya están implementando las ciudades de 15 minutos, donde Así. ni siquiera se va a poder salir en auto del barrio donde vives. Entonces eso va a ir generando una situación, una realidad en la que la gente no va a tener automóvil. Claro, pero yo veo, hablando de ese tema, que la gente se está resistiendo también, ¿ok? O sea, no es como que algo que están introduciendo fácilmente. Y me preocupa mucho este tema de los recursos, como estábamos hablando al principio, porque, por ejemplo, ¿cómo puedes hacer funcionar tú una ciudad con energía eólica o solar? ¿Cómo puede realmente la economía del mundo? ¿Por qué los países que producen petróleo y gas van a dejar de hacer eso y a arruinar sus economías por pasarse a este esquema? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Está realmente el mundo dividido o están actuando en conjunto todos, incluso para llevarnos allá, aunque sea en detrimento de sus propias industrias? Hablo de caso Rusia, por ejemplo, de otros países que van a dejar de realmente exportar petróleo, producir petróleo para cambiarse a energías, no sé, eólicas, eléctricas, porque no quieren emitir carbono. O sea, no me queda muy claro esa situación. ¿Cómo podría funcionar una sociedad así? Bueno, yo lo que veo, o sea, los datos públicos que se ven es que desde que empezaron con todas estas políticas se han enriquecido los productores de petróleo, porque se ha generado una especie de escasez, por lo cual ha subido el precio muchísimo.
Yo hice un video en mi canal mostrando que desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia ganó un dineral con la venta de petróleo a pesar de los supuestos, de las supuestas sanciones. El petróleo subió tanto que ganaron muchísimo dinero, y también Putin personalmente, porque él es accionista de las grandes empresas productoras. O sea, él ha ganado miles y miles y miles de millones de dólares gracias a la guerra con Ucrania. Y eso luego de que todos los europeos y americanos hablan de sanciones a Rusia, a Putin, etcétera, pero al final él salió ganando muchísimo dinero. Entonces, yo no creo de ninguna manera que aquí haya una intención de dejar de utilizar petróleo a corto plazo. Todavía hay mucho petróleo en el mundo, y los poderes que lo poseen son muy poderosos como para decir, ah, bueno, yo tengo todo este petróleo y no lo voy a vender y no voy a ganar dinero. Todo lo contrario. Los productores árabes han ganado un dineral. Todos los que tienen la familia Bush, de George, padre e hijo, son de los grandes productores de petróleo. O sea, todos ellos han ganado muchísimo más gracias a esta guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Entonces, entre lo que hablan en los medios oficiales de comunicación y la realidad, ya vemos que hay una distancia enorme, abismal. Claro. Solamente hay que analizar los datos, nada más, porque ni siquiera es teoría, o no, está todo, es todo transparente, solo hay que verlo. Totalmente. Ahora, claro, me imagino que la audiencia se preguntará, bueno, ¿y qué podemos hacer, no? En estos casos, yo he escuchado en tu canal que tú recomiendas que la gente tal vez se organice en pequeñas comunidades en las afueras de las ciudades, grandes centros poblados, y que traten de tal vez, bueno, aumentar su autosuficiencia, ¿no? Que dependan menos de servicios centralizados, de energía, agua, alimentos, ¿no? O sea, sería una especie de paliativo. ¿Lo ves tú como una solución a corto plazo, largo plazo? Que esta situación se va a instalar y no va a haber un cambio, vamos a seguir por ese camino. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo hoy en día que, por ejemplo, la gente que vive en países, entre comillas, subdesarrollados, está en una mejor posición que los que están en el primer mundo, porque el primer mundo ha generado ese famoso confort y bienestar, donde la gente ya ni siquiera se cuestiona de dónde viene esta agua que sale por el grifo, o de dónde viene esta electricidad cuando prendo la luz, o de dónde viene todo el alimento que está en los estantes del supermercado, ese paquete con carne que yo ni veo la forma del animal, no veo nada, de dónde viene y cuánto cuesta generarlo, etcétera, etcétera. Yo en este momento estoy paseando por Argentina y estoy en este mismo instante, por más que se vea atrás mío todos estos números, pero estoy en una cabañita, en un lugar fuera del sistema, totalmente autosustentable, con paneles solares, agua de pozo. Aquí no hay ni conexión eléctrica, ni agua de red, no hay absolutamente nada. Pero hace unos días, cuando hubo un gran apagón en Argentina, que ya todos han hablado de eso, sí, aquí había luz y había agua y está todo bárbaro. O sea que yo lo vi, tuve la experiencia yo misma. O sea, no es que no hayan cosas que al principio son un poco difíciles, como por ejemplo que falte, no sé, que alguien se olvide de prender la bomba de agua y te levantes a la mañana y no hay agua para bañarse y tenés que esperar un par de horas. Sí, puede pasar. Pero yo creo que es mejor eso a encontrarse encerrado en una ciudad donde no haya ni agua, ni electricidad, ni alimentos en un supermercado, ni posibilidad de movilizarse. Porque en un estado de caos así, en una ciudad, se puede generar también una situación de violencia entre la gente. O sea, serían zonas de mucho peligro. O sea que estar fuera del sistema en este momento y estar en zonas rurales es mucho mejor que estar en una gran ciudad. Por lo menos así lo veo yo de mi propia experiencia. Totalmente. De hecho, yo creo que es un problema de que la gente no quiere asumir responsabilidad, ¿no? Es como, por ejemplo, la autocustodia de Bitcoin. ¿Por qué invierto en esto? Y más bien dejo todo en el banco y ellos se encargan de mis problemas y de mi vida, ¿no? Entonces, es como que la gente solo quiere ver el precio, qué hace, qué no hace,
Y igual estos temas los postergan, es decir, eso no va a ocurrir este año, el otro, tengo tiempo, todo lo que ustedes hablan, ya he visto aquí por ahí unos comentarios de que, bueno, todo lo que ustedes dicen es catástrofe, bla, 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 bla. Bueno, mira, realmente somos mensajeros, te estamos diciendo desde un punto de vista, que estás hablando tú de los recursos, cómo puedes solucionar, y yo desde otro punto de vista un poco más con los mercados y lo que está ocurriendo allí, y todos llegamos a una conclusión similar. Y de hecho yo he visto muchísimos expertos de habla inglesa y otros que están hablando de que, bueno, posiblemente tengamos esa situación. De hecho, yo recuerdo que durante la pandemia la producción de alimentos o los almacenes donde se colocaban las reservas, eso estaba casi que acabándose, ¿no? Y que nos quedaba, si pasaba algo que interrumpiera el flujo normal, no íbamos a tener reservas, por ejemplo. Entonces, claro, en ese caso, si te agarra atrapado, sin ningún plan B, por así decirlo, puedes pasar, inclusive con todo el dinero que puedas tener, no te va a ayudar, ¿no? O sea, te va a ayudar poco, porque también la gente que está a tu alrededor puede intentar quitarte lo que tienes. Entonces, es como una situación de todos contra todos, pues es lo que básicamente lleva este tipo de situaciones. Y una comunidad pequeña sí estaría más dispuesta a ayudarse en vez de ser en una gran ciudad. Por ejemplo, en Nueva York no lo imagino. Yo he estado en grandes ciudades y de verdad que lo que da a veces es una sensación de que hay muchísima agresividad, muchísimo enojo. Y yo dudo mucho que en una situación crítica la gente esté muy dispuesta, ¿no? Vamos a decir, a ayudarse entre sí. Entonces, creo que la gente, aparte de invertir, bueno, saben que en mi canal se trata más de este tema de buscar alternativas, y esto también deberían de considerar la formación de alguna especie de comunidades, si tienen esos recursos, si pueden buscar zonas donde puedan desarrollar estos proyectos y aprender también a cómo, bueno, básicamente estamos como en una etapa regresiva, ¿no? Tengo que volver a aprender a cultivar mi comida, a saber obtener, a saber, aprender a sobrevivir, básicamente, ¿no? Es lo que estamos hablando acá. Como un plan B, pienso yo que puede ser un proyecto, nunca está de más de conocimiento y saberlo, y no estar totalmente dependiente, como creo que compartimos la misma frase como el avestruz, ¿no? Yo siempre suelo decir que la gente mete la cabeza en la arena y deja el trasero expuesto y una tormenta viene. No, además Entonces, que, o sea, yo hace 3 años ya empecé a decir que esto iba a ocurrir porque yo lo vi clarísimo cuando se cierra todo el planeta, la economía de un planeta entero, algo que no pasó jamás. Eso tiene consecuencias y secuelas muy graves, pero son procesos largos, no se ve de un día para el otro. Y yo ya lo veía y yo no tengo duda que eso va a ocurrir, pero en este momento ya me da risa y ya no me importa esos comentarios de gente que sigue diciendo todo lo que dijiste no pasó, porque eso es muy egoísta, porque hoy ya hay gente que ya está sin alimento, ya está sin energía. En Europa, hice un video hace un par de días, ya hay bancos de calor donde la gente tiene que ir a calentarse. En Inglaterra, el país, uno de los imperios más grandes de la historia, está la gente pasando frío. Entonces, que tú que estás mirando, me estás escuchando ahora, no estés pasando frío, no quiere decir que no hay otro que está sufriendo de frío, de hambre, de escasez, de falta de dinero. Y puede ser que no llegue a tu pueblito donde tú estés, pero va a llegar a muchísimos lugares del mundo. Entonces, yo creo que no es solo irse fuera del sistema el que no puede, es también planear y pensar cómo sobrevivo un caos dentro de la ciudad. Hay mucho que se puede hacer. Yo también he hecho videos sobre ese tema. ¿De qué puedo hacer? Si yo sé que eso puede llegar, uno se puede organizar con amigos y juntar alimento en la casa de uno o donde sea, y agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y decidir que si ocurre una caída del sistema y de la electricidad y de las comunicaciones, que ya sabemos en qué lugar nos encontramos todos y nos protegemos, porque hay que protegerse en una situación así también. Entonces, el que quiere que escuche, haga, y el que no, no. O sea, yo estaré mirando las noticias desde alguna montaña alejada con paneles solares, agua de manantial. Yo los veré desde ahí y yo les deseo suerte a todos. claro. Sí, como bueno, vuelvo y repito, realmente hay que estar preparado para cada cosa en la vida, porque sin duda no podemos quedarnos dormidos esperando que un sistema que claramente se está desmoronando a nuestro alrededor nos venga a resolver ningún problema. Y esto va a ser como un todos contra todos. Creo que es uno de los análisis más interesantes que he visto cuando se habla de que
cuando se pierde la confianza, por ejemplo, o hay un ciclo donde se cambia de moneda de reserva mundial y el orden del comercio internacional se rompe y pasan todos estos acontecimientos, podemos pasar por algunas décadas, esto no es de un año a otro, turbulentas, mientras se establece un nuevo orden. Mucha gente pensaba que era China la que iba a surgir como esa nueva superpotencia que iba a reemplazar a Estados Unidos. Yo sinceramente lo dudo mucho, y a mí no me verán usando yuanes, por ejemplo, particularmente a David. Mucho, o sea, realmente no lo veo, y si llegan a implementar la CBDC, que bueno, también veo que la gente se está resistiendo mucho a esto, pero que llegara a funcionar, pues bueno, claramente eso simplemente sería para transaccionar y no nos vamos a hacer a la idea de que eso es para realmente guardar ningún tipo de valor ahí a largo plazo. Y hablando de eso, ya para ir finalizando el video de hoy, muchos me han comentado que Bitcoin está bajando hoy, claro, como siempre. Me dicen, mira el gráfico que está detrás de ti. Y bueno, la gente es muy pendiente del tema del precio. ¿Tú tienes alguna especie de panorama o de, no vamos a decir precio de Bitcoin o de los mercados en general, sino tienes alguna especie de visión de lo que nos espera, por ejemplo, de cara a un posible impago de la deuda de Estados Unidos ahorita en julio? ¿Cómo ven los mercados en 2023? ¿Más tumultuosos? ¿Realmente va a haber esa bendita recesión? ¿Qué crees tú que va a pasar? Bueno, yo creo que los que toman las decisiones a larga escala están presionando todos los botones de destrucción masiva de la economía. Eso es lo que yo creo. Lo vemos en el ámbito de inmuebles, lo vemos con el dólar, lo vemos en, bueno, todo el ámbito de las criptomonedas, que hay que aclarar que toda la bolsa de criptomonedas no es Bitcoin. O sea, a mí nunca me interesó nada fuera de Bitcoin, pero sabemos que quieren destruir a Bitcoin, eso lo sabemos, que siguen dándole masazos como pueden, utilizando también la máquina de propaganda que son los medios de comunicación oficiales, que ayudan muchísimo. Entonces, yo no sé qué puede llegar a ocurrir también con Bitcoin. O sea, yo no tengo duda que la tecnología Bitcoin, que el blockchain va a seguir funcionando, pase lo que pase, va a ser una de las pocas cosas que se va a mantener funcionando aunque caigan todos los sistemas. Pero a esta altura ya no podemos especular con el precio de Bitcoin. Ya no importa cuánto vale, es o tengo o no tengo. O tengo algo que va a sobrevivir todo esto o no lo tengo. Y ya está, o sea, porque además, digamos que compro ahora un pedazo de Bitcoin y sube muchísimo, ¿no es cierto? Sube dentro de un año o dos, pero los bancos dejan de permitir venderlo a dólares, digamos, porque están intentando hacer eso también, están intentando regular leyes que no permitan a una persona como tú y yo transformar tu pedazo de Bitcoin en el dinero del país. Eso también puede ocurrir. Entonces, tendríamos que utilizarlo solo como medio de transacción de persona a persona. O sea, que todos los escenarios posibles son muy diversos, muy complejos, que yo creo que nadie puede saber exactamente lo que va a pasar. O sea que lo que menos me preocupa es Bitcoin en este momento, porque todos los demás sistemas financieros están tambaleándose sobre la cuerda floja a nivel de funcionamiento. Sí. Y Bitcoin no, nunca va a estar tambaleándose. Entonces, en este momento lo que me preocupan son otras cosas. Yo sí veo un ámbito muy negro en todo lo económico, que se va a ir poniendo cada vez más negro a medida de que avanza este año. Eso es lo que yo veo. Totalmente. Sí, una de las cosas que, bueno, mi concepto de Bitcoin fue evolucionando con los años. Mi primera aproximación a él fue claramente especulativa. Luego lo fui entendiendo y me he dado cuenta de que es una póliza de seguro. Si mañana a las 12 del día todos los bancos del mundo dejaran de funcionar, yo todavía te podría mandar a ti, donde sea que te encuentres en la Patagonia, no sé en qué parte del mundo estás, te podría hacer llegar Bitcoin, ¿no? Entonces, esa resiliencia, esa capacidad de mover valor, aunque todo lo demás falle, es impresionante. Ninguna otra clase de activo tiene eso, ¿no? Y ninguna otra criptomoneda alternativa, muchísimo menos, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente no entiende. Y también pasa que
Es una cuestión de educación. ¿Cuánta volatilidad puedo digerir yo? A veces que no tienes por qué ir en todo en Bitcoin, pero creo que la cantidad equivocada de Bitcoin es cero. Todos deberían de tener algo y la cantidad es, como te digo, equivocada de tener en el portafolio es cero. Y lo segundo, que también desde mi punto de vista, es que jamás le voy a tomar la palabra a un banquero central de que están haciendo lo correcto o sea, es que, o sea, si tú no confías en las instituciones y mucho menos en lo que hacen los políticos, y sobre todo analizando lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 años, con más razón quieres tener Bitcoin sin importar el precio. Es una tecnología que realmente no le podemos ahorita poner precio, realmente. Y los mercados no están descontando absolutamente nada que tenga que ver con el mundo real. Porque una red que mueve 13 trillones de dólares superando a Visa en un año, no me vas a decir que va a estar fluctuando igual como fluctúa, yo que sé, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, estos mercados claramente hay una gran manipulación en el precio de muchas cosas, y esto no lo digo como una forma de decir que, bueno, es que tú dijiste que iba a subir y ahora todo está manipulado. No, es que claramente está así. Cuando sube también está manipulado, y cuando baja también. Entonces no debemos caer en ese juego con tu póliza de seguro. Simplemente, si quieres especular, es un juego diferente, pero siempre creo que de toda familia debe tener algo de esto. También he recomendado el oro, creo que también puede ser una buena alternativa, sobre todo para la gente que no está acostumbrada a la tecnología, puede también, y que tiene una capacidad de ser reconocido en cualquier parte del mundo también como un medio de pago. Entonces creo que son dos activos que son defensivos, ¿no? Y bueno, adicionalmente los que quieran profundizar más en esto, deberían de seguirte también en tu canal para la parte ya de, bueno, vamos a decir, cómo salirse totalmente del sistema, ¿no? Y vivir una vida más autosuficiente, que yo creo que es la responsabilidad que todos deberíamos de asumir en algún punto y no delegar tanto. Yo creo que eso es lo que nos ha hecho débiles y básicamente irresponsables, podríamos decir, a estas alturas. Sí, totalmente. O sea, nosotros mismos hemos delegado y hoy tuve otra entrevista antes que contigo, donde yo hablaba de la economía consciente, por las finanzas conscientes, porque lo que nos ha pasado a nivel de sociedad es que hemos quedado totalmente inconscientes con respecto a de dónde viene este producto que estoy comprando, quién lo produce, cómo llegó hasta mí, y si es muy barato, por ejemplo, hecho en la China, ¿por qué es tan barato? ¿En qué condiciones está trabajando la persona que lo produce? ¿O qué le estoy haciendo a la industria de mi país cuando yo elijo comprar esta baratija para pagar menos? O sea, nosotros hemos anulado nuestra capacidad de discernir a nivel económico-financiero en nuestras vidas simples y pequeñas. Lo mismo que hemos delegado la conciencia de dónde viene esa agua que viene por el grifo, de dónde viene esta electricidad que estamos usando. Y se va a pagar un precio por eso, se va a pagar un precio y van a pagar un precio más que nada a todos aquellos que siguen pensando que nosotros somos catastrofistas y no están haciendo nada para prepararse. Los que ya entienden y se preparan puede ser que la pasen muy bien, hasta que la pasen muy bien. Yo acá en la montaña la estoy pasando fantástico, por Genial. ahora. Oh, buenísimo, de verdad que me encanta que vayas a la práctica con lo que dices y bueno, que realmente podamos aportar a la gente información que es tangible y que no solamente son especulaciones, sino que realmente se pueden llevar a la práctica. ¿Okay? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Silvia, por venir el día de hoy al podcast. Espero tenerte en el futuro. Recuerden seguir a Silvia en sus redes sociales, su canal de YouTube es bastante potente y hay muchísima información allí. Y bueno, si quieres decir algunas palabras para cerrar. Bueno, primero muchas gracias David por invitarme, muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos. Y bueno, decir David que yo también te sigo a ti y eres una de las pocas voces que hablan desde el corazón y dicen lo que piensan hoy en día. Y yo lo valoro muchísimo porque falta gente así, gente auténtica que si tiene que decir que Jerome Powell es un payaso, lo dice sin vergüenza, porque tenemos que pinchar esa burbuja de todo este teatro que nos han hecho. Y eso es lo que nos va a dar alguna esperanza de poder tener una sociedad mejor. Y bueno, y tú eres parte de la gente que realmente representa esa nueva forma de comunicar y de traer noticias al mundo. Y yo lo valoro mucho.
Muchísimas gracias. Bueno, amigos, es todo hasta el día de hoy. Trataré de hacer más videos en vivo de este formato, pero bueno, tiene una logística complicada, así que bueno, iremos trayéndolo cada vez que podamos. Así que bueno, muchísimas gracias a Silvia, muchísimas gracias a Manu, que me ha ayudado también en la parte de edición. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.